Bienvenidos a un nuevo episodio de TecnoGirls. El día de hoy estaremos con sus presentadoras, mi persona, Stacy Fornica, Gabriela Canto. Stephanie Salazar y el invitado especial del día de hoy, Gabriel Álvarez. Bueno, Gabriela Álvarez, ¿a qué te dedicas? Vale, yo soy programador full stack, tengo alrededor ya de 4 años de experiencia como desarrollador y básicamente eso es lo que hago. Bueno, ¿en dónde iniciaste tus estudios? Yo inicié mis estudios en el Instituto Técnico Jesús Obrero, ahí estudié desde cuarto grado hasta sexto año y bueno, ahí me gradué obviamente y donde aprendí lo básico para ser desarrollador. Ok, te realizaremos una serie de preguntas para saber mucho más sobre estructura de datos. Primera pregunta, ¿cuáles son las ventajas de utilizar un sistema de gestión de base de datos en comparación con el almacenamiento de datos en archivos planos? Vale, una de las grandes ventajas que existe en utilizar, por ejemplo, un sistema de datos SQL sobre uno plano como puede ser Excel, es que te permite manejar un gran volumen de datos con un menor consumo, también te da fácil acceso a esta información, ya que por medio de consultas puedes acceder a información específica sin necesidad de tú filtrarla manualmente, como harías en Excel, por ejemplo. Estas serían una de las pocas ventajas, pero esa es la principal de las que reflejan utilizar un sistema de base de datos convencional a uno plano. Ok, ¿cuáles son las mejores prácticas para diseñar una base de datos eficiente y escalable? Vale, hay muchas prácticas que hay que tener en cuenta que te pueden ayudar a esto, pero una de las más importantes es tener una buena estructura de datos, haber normalizado tu base de datos bien, definir tus entidades de una manera que tengan sentido y que las consultas no sean tan complicadas. Una buena práctica también es crear índices a las bases de datos, de esta forma te permite tener consultas más rápidas, sacrificando un poco de consumo. Esas serían las principales que diría yo. Cuando hablamos de normalizar base de datos, ¿a qué te refieres? Vale, con normalizar una base de datos viene un poco relacionado a tener una buena estructura definida, ya que si vamos al mundo del SQL, cuando haces una consulta entre dos tablas, un join, esto puede ser mucho más beneficioso si tienen varios registros de esta misma consulta. Entonces, por ejemplo, supongamos el caso que tengamos una base de datos de usuarios y posts para una red social. Una mala organización de la base de datos sería tener una sola tabla en la que se guardarán los usuarios y los posts, porque tendría posts repetidos, cosas por el estilo, sería más pesado de consultar, más tardada la consulta. Entonces, normalizarla sería, por ejemplo, separar la entidad de usuario, la entidad de post en tablas diferentes que se relacionan y de esta manera, con una simple consulta, puedes obtener toda la información de manera más sencilla. ¿Qué factores se deben tener en cuenta al seleccionar un sistema de gestión de bases de datos para un proyecto o empresa en particular? Vale, esto depende mucho del enfoque de la empresa, del proyecto, de cuáles son las necesidades del mismo. Hoy en día hay muchísimos gestores de base de datos, tanto relacionales como no relacionales, que todos en general sirven para lo mismo, manejar datos, pero tienen sus ventajas y desventajas y puntos fuertes en los que brillan. Entonces, por ejemplo, si lo que necesitas es manejar un gran volumen de datos de manera eficaz, eficiente y que sea escalable tanto vertical como horizontalmente, lo mejor sería utilizar una base de datos no relacional como sería MongoDB. También, por ejemplo, si necesitas hacer consultas de gran consumo muy pesadas que son recurrentes, puedes utilizar Redis para cachar estas consultas y que la base de datos sufra menos estrés. Y como les digo, hay muchas variables que tener en cuenta. También si necesitas, por ejemplo, atomicidad en los datos, estructuras confiables, lo mejor es SQL de toda la vida. Por eso es que ustedes ven que empresas como bancos utilizan SQL y empresas que mueven más datos, como por ejemplo redes sociales, utilizan no SQL para este tipo de cosas. ¿Podrías decirnos dónde aprendiste todo esto, además a todos los conocimientos que adquiriste fuera del instituto? Bueno, la mayoría de estos conocimientos los he aprendido a través de Internet. La mejor fuente de información para aprender como desarrollador es Internet. Y también tener un mentor que te vaya diciendo qué cosas aprender y qué no, porque es un mundo muy vasto, hay muchísimos conocimientos. Entonces creo que lo más importante es esto, saber cómo investigar en Internet y aprender. Hay que ser autodidacta obligatoriamente para poder ser desarrollador. Ok, muchísimas gracias. Y damos por combinado el podcast teniendo en cuenta que nuestro invitada especial nos acaba de responder todas las preguntas. Espero que les haya quedado todo claro y hasta luego. Chao.